Volvemos con ustedes, 7 de la mañana con 29 minutos. Está con nosotros la ministra de Educación, Montserrat Kramer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es importante conversar con usted precisamente hoy que se retoman ya las clases a nivel nacional. Los niños y niñas y los jóvenes vuelven a las aulas. Muy buenos días, gracias por la invitación. En efecto, hoy retomamos las clases, la normalidad. Tenemos garantías de movilización, garantías de seguridad para nuestros estudiantes. Así que empezamos y recuperaremos próximamente, ya están enviados los lineamientos para recuperación de las clases y acabaremos de manera absolutamente normal este ciclo escolar. Ya se tiene pues tranquilidad en todas las regiones del país, todos los lugares donde hubo pues esta convulsión social en los días pasados. Sí, afortunadamente creo que la sociedad en todos los sectores, actores y partes y lugares del país estamos deseosos de recuperar la paz, de volver a la normalidad. Hemos hecho una evaluación rigurosa, zona por zona, distrito por distrito, y sabemos que estamos listos y estamos trabajando con nuestros directivos, con nuestros docentes, de justamente motivar a nuestros estudiantes a que se expresen, a que canalicen sus emociones, a que reflexionen, a que analicen y finalmente aprender de estas circunstancias. Siempre hay que tomar lecciones de lo que vivimos y proyectarnos hacia adelante. ¿Hay garantías de movilidad en todo caso en la sierra, en la Amazonía ecuatoriana? Sí, hay garantías de movilidad y también de seguridad de nuestros estudiantes. De todas maneras, toda la comunidad tenemos que estar alertas de que eso se cumpla, de que nuestros estudiantes por encima de todo estén seguros y también de que tengan la movilidad necesaria para continuar su ritmo de escolaridad. Ahora lo otro es cómo se recuperarán las clases perdidas. ¿Habrá jornadas fines de semana? ¿Qué actividades se han previsto con los estudiantes a nivel nacional? Enviamos ya algunos lineamientos al respecto. Podemos decir que hasta el momento la Sierra ha perdido 7 días de clase, la Costa 6 y Galápagos afortunadamente ninguno porque no ha tenido actos de violencia y vandalismo. En este sentido enviamos lineamientos pedagógicos muy claros de cómo trabajar en la casa. Esas horas serán también reconocidas, el trabajo autónomo en los hogares, tanto un poco el realizado como el que se va a realizar para recuperar. Por otro lado, las instituciones educativas tienen autonomía para definir y evaluar hasta qué punto ese trabajo autónomo puede ser considerado como válido, y también tienen ya indicaciones de cuántos días recuperar al final del quimestre, es decir, 2 o 3 días según la circunstancia, y no queremos que se traten de recuperar ni sábado ni de lunes a viernes horas extras. ¿El Ministerio de Educación no va a imponer tantos días deben tener de clases adicionales para que se recuperen? No, sí, eso está clarísimo, está claro cuántos días en la costa, cuántos días en la sierra y además el trabajo autónomo. La autonomía de las instituciones educativas está en valorar este trabajo autónomo. De lo contrario, hay que seguir recuperando dentro de la escuela. Es decir, el cronograma que había estado establecido inicialmente se amplía. ¿Cómo quedarían las fechas? Cuando nosotros planificamos el año escolar, siempre contemplamos unos días para cualquier eventualidad o como días de contingencia, si se quiere, y en efecto, afortunadamente están estos días. Por lo tanto, el cronograma escolar se mantiene tal como tengan previstas sus ferias de emprendimiento, cualquier tipo de actividad que tengan lista, prevista para los fines de semana y también de seguimiento del currículo, pero se prolongará el quimestre. Se prolonga en la sierra y se prolonga en la costa de 2 a 3 días. Es decir, en el primer quimestre y en el segundo quimestre se va a ampliar. No, al finalizar este quimestre. Pero usted nos dice que son 7 días en la sierra y 6 en la costa. Pero como les digo, también se está considerando trabajo autónomo en las casas. Toda la cantidad de proyectos, tareas y demás que se están enviando en las casas, que no pueden ser tareas de nuevos contenidos, sino de refuerzo de lo que han visto en clase, eso también va a ser considerado. ¿Esto no va a incrementar el número de tareas que ya tienen los chicos en la casa? Hay algunas quejas que han tenido algunos padres de familia que nos manifiestan que se mandaron muchísimas tareas en estos días de paralizaciones y que también pues generan un problema y cierta tensión en los hogares. Los lineamientos pedagógicos que mandó y envió el Ministerio de Educación para las escuelas fiscales y también las escuelas particulares fueron más bien de carácter creativo, reflexivo y analítico. Pedimos y solicitamos que no fueran nuevos contenidos, porque los padres y madres no pueden apoyar en muchos de los casos a la realización de estas tareas. Sin embargo, en efecto, tenemos algunas
quejas de, sobre todo el sector particular, en el sentido de que se les ha enviado en excesivo monto de tareas, sobre todo de contenidos que ellos no pueden apoyar y que eso les causa más bien angustia. Y hemos convocado a los diferentes directivos y docentes de ambos sectores, particulares y fiscales, que eso no sea así, que se canalice adecuadamente el trabajo autónomo en las casas. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Bueno, la respuesta es siempre afortunadamente positiva. Debo decir que el ámbito educativo en general, particular, fiscal, municipal, fiscomisional, en fin, ha estado en estos casos muy participativo, pero pacífico, consciente y muy responsable. ¿No se van a eliminar actividades propias de los establecimientos, fiestas patronales, cívicas, etcétera, durante el cronograma escolar? Queremos volver a la normalidad, y volver a la normalidad y la convivencia en paz significa precisamente eso, no tratar de tomar medidas que rompan nuestras rutinas, que rompan nuestras planificaciones familiares y personales. Las personas, las escuelas tienen ya sus cronogramas listos desde el inicio del año, tienen sus preparativos hechos para eso, tienen sus objetivos pedagógicos para eso, y no queremos por nada del mundo más bien romper esa normalidad y esa cotidianidad de nuestras familias. Por eso tampoco agregamos los días sábados. Ahora, hay procesos administrativos que tuvieron que paralizarse dentro del Ministerio de Educación, algunos procesos que estaban en marcha. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? Ya desde dentro del Ministerio de Educación. Sí. A nivel del Ministerio de Educación no hemos parado de trabajar ni un segundo, por supuesto, y más en estas circunstancias hemos trabajado prácticamente el doble, y eso siempre es nuestra obligación y responsabilidad. Pero sí tenemos, en este momento, por ejemplo, tuvimos que detener, el único proceso que tuvimos que detener fue las clases demostrativas Sierra de Quiero Ser Maestro 6. Justamente se inició el paro cuando venían las clases demostrativas, y por lo tanto estas clases demostrativas se retomarán a partir de el 16, 17 y 18. Todos los docentes que se registraron serán notificados de manera personal qué laboratorio y en qué día y a qué hora les toca. Es el único proceso. Y demás, estamos trabajando como siempre lo hemos hecho desde el inicio de la gestión con la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, para precisamente darle mucha más fuerza a la visibilización de todos los proyectos que tenemos en marcha, de todo el trabajo que se está realizando en todas las dimensiones de la educación. Es importante lo que usted acaba de mencionar, porque también el sector indígena manifestaba la necesidad de que haya un enfoque muchísimo mayor hacia la educación intercultural bilingüe en el país, la educación que llega a los sectores donde habitan pues estas comunidades. Sí, es un desafío para la educación, para la sociedad, en realidad, fortalecer la calidad de la educación intercultural bilingüe. En eso tienen absolutamente toda la razón. Es un desafío fuerte tener docentes de calidad que dominen la lengua. La educación intercultural bilingüe tiene un eje central que es la lengua. Esa lengua representa toda una cultura, y no podemos por nada del mundo permitir que se esfumen, que desaparezcan. Es una lucha permanente por eso, y también eso tiene que ir combinado con la calidad de la educación a nivel nacional e internacional, para que nuestros estudiantes interculturales indígenas puedan continuar sus estudios luego y puedan insertarse en una vida laboral, social, académica, en la medida de todas sus capacidades. Ahora, ministra, ya para finalizar, ¿cómo abordar con los estudiantes la realidad que se vivió en el país durante los días pasados, esos hechos de violencia, la protesta social como tal, la protesta legítima? ¿Cómo conversar con ellos? Me imagino que en las familias los padres estarían haciendo un esfuerzo, pero ya en las aulas, ¿qué sucede? Sí, estamos también haciendo un esfuerzo en las aulas, que incluso trabajando con nuestros directivos y docentes, porque obviamente todos somos humanos, todos hemos vivido momentos realmente, sobre todo en la Sierra Ecuatoriana, momentos que no habíamos vivido nunca, violencia y vandalismo que no habíamos vivido nunca. Estamos haciendo un fuerte esfuerzo de nuevamente se expresen todas las emociones, se canalicen, pero que tomemos conciencia que si bien nuestra prioridad es la paz del país, reconstruir los tejidos sociales y volver a la paz y a la normalidad, también tenemos que tener conciencia de cuál es la situación real del país. Es decir, estamos en espera de un decreto que va a ser consensuado, que busca la focalización, la sectorialización de los subsidios para beneficio de los sectores necesitados, para la educación justamente, para la salud, para la seguridad, pero que estemos muy conscientes de que esa focalización, sectorización de los subsidios es urgente. Hay rumores de que incluso habrá oposición a esa focalización y sectorialización. Eso sería gravísimo
para el país, porque la realidad es que los necesitamos urgentemente, eliminar o reducir los subsidios para tener recursos precisamente para los más necesitados y para la educación. Pero ¿cuál es el papel ahí de los profesores también con los estudiantes? Porque muchas familias estarán de acuerdo con la protesta social, por ejemplo, otros la tildarán de vandalismo, es decir, puede haber un conflicto que se genere y que pueda llegar también a crear algún problema dentro de las aulas educativas. Sí, yo creo que la mejor arma siempre es el conocimiento, la comprensión, el análisis desde varias perspectivas, análisis de los medios, de la cantidad de información falsa, de lo que sucede en las redes, cuál es la intencionalidad, quién manda los mensajes, por qué los manda, analizar fuentes primarias, analizar circunstancias históricas, analizar nuestra historia, analizar nuestro presente y tomar conciencia real de qué está pasando, cuál es el país en el que queremos vivir y qué ecuatorianos o ciudadanos del Ecuador queremos ser y cuál es nuestro aporte para construir eso. Lo urgente es, y lo peor podría ser vivir justamente en la ignorancia, porque la ignorancia solamente causa temor e irresponsabilidad, es decir, incapacidad de respuesta. Es decir, que tenemos que poner a nuestros estudiantes a analizar la realidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, la ministra de Educación, Montserrat Creamer, con quien nos despedimos ya de este espacio en Primera Impresión, y enseguida viene Carla Larrea con más noticias en Telediario.